oportunidad le voy a estar acompañando en lo que es el área de la contabilidad forense. Ujú. Esta es una materia que también se relaciona íntimamente con la parte de auditoría forense, ¿sí? Pues las dos van a ir de la mano. Simplemente que la contabilidad forense tiene más aplicación teórica y la auditoría forense es más a la acción, a la ejecución y al procedimiento, que por supuesto se apoya de las normas internacionales de auditoría para poder llevar a cabo, sobre todo, clarificar los procesos en los cuales se vean involucrados ciertos delitos financieros, que es una Ok. de las finalidades que tiene esta área en específico. Entonces, por ejemplo, en su caso, ¿usted ha escuchado alguna vez sobre este término? ¿Ya tiene algún conocimiento previo o es totalmente Pues nuevo? es totalmente nuevo, hasta lo investigué porque yo dije con qué se relacionará. Ajá. Y pues sí, me salió Y lo qué de la auditoría. consiguió? Me salió lo de la auditoría forense, lo de que revisión de estados financieros, Ujú. del fraude. Correcto. Sí, entonces, bueno, ahí sí ya empiezo a compartir. Aquí está ya el aula virtual, ¿sí? Bueno, ahí hay un video de presentación Mm. en el mismo proceso y aquí ya básicamente está la parte del desarrollo. En el área de conocimiento hay tres etapas fundamentales que son los tres módulos que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Sin embargo, esta materia sí tiende a ser un poco en la parte práctica, sobre todo relacionar toda esa teoría con casos de estudio, ¿sí? Vamos a tener que estar estudiando situaciones que pudiesen ser reales, a lo mejor otras ficticias, pero el rol que usted tomaría como auditora forense para solucionar esa problemática que se pueda plantear en un caso en específico. También tiene un análisis práctico que deberían ser ejercicios, ¿ok? Para nosotros analizar el deber ser con lo que reflejan, como usted bien lo decía, los estados financieros o alguna otra cuenta financiera o contable que tenga la estructura de la empresa. Porque desde el propósito de la certificación de cualquier documento que tenga la empresa en materia financiera, eso se puede auditar. Solo que ya se le da ese término de forense porque se relaciona íntimamente es con aspectos delictivos. Bien, ya es cuando empieza a aparecer alguno de los delitos financieros presentes, que entonces el rol del perito forense o el rol del auditor forense se involucra allí y que tiene íntima relación con los aspectos legales, ¿ok? De cada país para verse hasta implicado en juicios penales y poder clarificar de cierta manera o estar en un proceso de pruebas para tratar de llegar a la verdad de un delito financiero. Por eso es tan delicado en el rol del contador público firmar por firmar o en el rol del contador público simplemente avalar por avalar porque a veces lo vemos de que no, bueno, así sea mi compañero, ¿sí? Sea un familiar, sea una persona de confianza y el contador avala o firma un documento y resulta que a lo mejor ese documento iba para clarificar un delito por enriquecimiento ilícito. Y resulta que usted avaló algo que no existe. Por ejemplo, usted certificó que había un nivel de inventario valorado en $30,000. Cuando la otra parte en el juicio apele esa situación y solicite un avalúo o un peritaje presencial, entonces es ahí cuando las personas se dirigen, en ese caso, a certificar lo que usted avaló. Y se pueden ya dar cuenta que a lo mejor eso no es así, que ni siquiera hay mercancía, que ni siquiera la mercancía se valora, y entonces termina implicada penalmente el contador público. ¿Ve? Entonces, esa es una de las situaciones que hay que tomar con bastante seriedad, porque precisamente entra en rol la ética del contador público y sus funciones como perito, como evaluador o como, en este caso, simplemente eh, certificando ingresos, certificando inventarios, certificando estados financieros o cualquier otro documento en materia financiera. Bien.
Entonces, está esta parte principal que es sobre la contabilidad forense propiamente. Vamos a ver si ya está. No, todavía no está aquí disponible. Ya esto lo están modificando, ¿ok? Pero aquí va a salir todo el contenido sobre la contabilidad forense, los enfoques que tiene esta contabilidad forense y la vinculación que hay entre el contador forense con el auditor, ¿ok? Aquí hay un caso en específico, hay recursos de apoyo que vamos a estar revisando, tanto en artículos, porque claro, ya recuerde que siempre le decía en este nivel de posgrado, la idea también es tratar de que esos aspectos conceptuales lo llevemos a la investigación, porque el rol del estudiante de posgrado es investigar, ir a esa área. Entonces, hay artículos, hay trabajos de grado aquí en todo este material que ustedes van a poder utilizar. ¿Bien? En cuanto a la primera actividad, ¿ok? En cuanto a la primera actividad, aquí está ya cargada. Tiene fecha de entrega hasta el 8 de octubre, es decir, para el próximo sábado. ¿Y en qué consiste esa primera actividad? Es un examen, ¿ok? Un examen. O vamos a llamarlo un cuestionario, ¿ok? ¿Qué es un cuestionario? Bueno, aquí, como ve el documento que está adjunto, hay una serie de interrogantes que usted deberá responder, ayudándose, obviamente, de todo este material y de la investigación propia. Pero son las preguntas esenciales teóricas que nos van a permitir a nosotros centrarnos en materia de la contabilidad forense. Vamos a revisarlo de todas formas. ¿Ve? Aquí están las preguntas. Usted lo adapta a su formato, le coloca bien la portada y comienzas a desarrollar. Por ejemplo, la primera nos dice cuáles son las tres categorías principales de irregularidades en que interviene el auditor forense. ¿Ok? ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos típicos del auditor forense? ¿Cuál es el ciclo de auditoría forense? Y explicar cada uno de ellos. ¿Qué es fraude? Y mencione los tipos de errores relevantes para la consideración de fraude y sus definiciones. De acuerdo a lo estudiado en la norma SAS 99, esa está allí, ¿sí? Esa norma de auditoría, específicamente cuando tú la revises te vas a dar cuenta que va a hablar en materia de fraude, ¿ok? Revisemos aquí para que te des cuenta. Aquí está, SAS 99, consideración del fraude, ¿ok? Entonces, básicamente, en ese apartado hablamos es netamente de las consideraciones que se tienen que tener en un fraude. Por eso nos dice, ¿ok? Vas a estudiar, vas a revisar la norma SAS 99 y vas a mencionar las formas de ocultar el fraude. Mencione las condiciones que generalmente se presentan cuando ocurre un fraude. Y la segunda parte, pues es un caso práctico. Dice caso Enron, una empresa cualquiera. Pues tú vas a ir leyendo el caso, ¿verdad? Y nos empieza a explicar en qué consiste la empresa, algunas irregularidades que tú vas a poder observar que se dan en esa empresa y después respondes. ¿En qué característica principal intervendría usted como auditor forense de acuerdo al caso? ¿Ok? ¿A qué tipo de error de fraude corresponde este caso de acuerdo a la norma SAS 99? De acuerdo al caso, ¿cómo se consumó ese fraude? ¿Cómo considera la composición de los directorios que tiene esa empresa? ¿De qué forma funcionó el incentivo en este caso? ¿Y qué recomendaría usted para evitar casos de fraude? Según su criterio, ¿qué código de ética no cumplió? Ok, en este caso es el personal de la empresa, Arthur Andersen, como firma auditora de Enron. Ok, entonces eso. Ok, revisas el caso y vas a dar respuesta a él. En eso es que consiste la primera actividad. Bien. Igualmente, aquí realmente hay bueno, yo creo que usted ya dijo que fue revisando, se da cuenta que hay muchísimo material, ¿ok? Todo cae en la misma sintonía, pero esa es la idea, ¿ok? Ajá, ¿alguna duda hasta el momento del plan de evaluación de esta primera actividad? Porque lo descargaría Ujú. y lo montaría antes del 8, ¿sí? Ajá, o el mismo 8 porque el otro sábado no tenemos clase sincrónica, entonces es simplemente para entregar la tarea y chance hasta la medianoche. Ah, ok, está bien. Tiene que ponerse a estudiar, como en la época de antes. Ok, Bueno, para la segunda actividad vamos a estar haciendo, es lo mismo, otro caso práctico sobre un ejercicio. Es probable que utilicemos unos estados financieros y con base a esa información nosotros haremos los cálculos pertinentes
y empezaremos a hacer un informe para darnos cuenta si lo que dicen los estados financieros es real. ¿Qué acciones tomaría? Ciertas preguntas así también. ¿Qué acciones tomaría usted para verificar o corroborar que lo que dice el papel es lo cierto? Porque a veces recordemos que podemos encontrar estados financieros a lo mejor maquillados. Al hacer nuestros cálculos, es posible que coincidan. Esa es la primera fase. Si ya nosotros al hacer nuestros propios cálculos, eso no coincide, pues ya eso es ahí, vamos a decir, súper grave y también súper sencillo, pues ya hay un error fatal y ya tenemos que entrar claramente a detallar cuenta por cuenta. Pero si en principio las cosas cuadran, tenemos que ir a hacer la visita en físico. Es ahí donde tenemos que empezar a preparar ese informe de auditoría forense para desarrollar o discriminar de dónde salieron cada uno de los valores que se ajustaron allí en las cuentas presentadas de cada estado financiero. Ok, eso sería. Y la última actividad es una exposición. Es una exposición simplemente en la cual ustedes van a preparar, bueno, usted misma va a preparar un caso aplicando los conocimientos de la auditoría forense. Porque entonces usted nos va a desarrollar un caso y nos va a explicar cómo lo desarrollaría, cómo lo resolvería. Algo sencillo también, pero es para tener la evaluación para poderla observar a usted en el desarrollo del área como tal, ¿ok? Bien, Vale. y con eso es todo, esas serían las tres actividades. Entonces vamos a ver por aquí, vamos a ir abriendo el material. Fíjese, por ejemplo, aquí tenemos la fase de la auditoría forense, aplicación de un caso práctico en una organización sin control. ¿Qué vamos a observar en este material? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se debe desarrollar las etapas de la auditoría forense aunado al contador? ¿Ok? ¿Cómo se tiene que presentar y cómo se tiene que desarrollar? Bien, esto es lo que yo le sugeriría que usted hiciera en la exposición. Usted va a mostrar simplemente la empresa, ¿ok? Puede ser ficticia, puede ser real. Recuerde que siempre también hay que resguardar pues esa privacidad de cada empresa, ¿no? Pero sí, pues buscar un caso cualquiera o usted le coloca empresa ABC, bien, y ya. Pero la idea es qué es lo que se debe hacer, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está básicamente es la presentación personal, pero lo que nos interesa es a partir de aquí. Bien, dice lo siguiente. Ya vamos a verlo por aquí. Aquí está. Herramientas analíticas para la aplicación de la auditoría forense. Entonces, primero, procedimientos jurídicos. Esa es la primera herramienta. Y es por eso que el auditor forense o esta contabilidad forense se apoya de esa área, como es el derecho, como son los aspectos jurídicos, porque tenemos que estar relacionados íntimamente con la parte legal, con todas las normas y leyes que garanticen, ¿ok?, los derechos que tiene tanto el propietario, es decir, la empresa, como también las personas que están siendo acusadas de esos presuntos delitos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las áreas de apoyo. Por eso, como herramienta, hablamos del procedimiento jurídico. Se tipifica el fraude. Es importante conocer si realmente el delito por el que se está abarcando es fraude, la tipología, qué tipo de fraude se está perpetuando o se está insinuando dentro de ese caso, ¿ok? Y se establecen las pruebas que permitan determinar esa evidencia. ¿Ok? Es decir, al tipificarlo es en tener el indicio del tipo de fraude y cómo se pudiese estar llevando a cabo. Pero posteriormente, después de tener esa hipótesis, tengo que irme al derecho probatorio, tengo que irme a recaudar la evidencia, las pruebas que me permitan en primera instancia demostrar la tipificación del fraude. ¿Ok? Porque de lo contrario, recuerde que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que emplear procedimientos jurídicos y del mismo modo asesorarnos jurídicamente para entrar en esta área. ¿Ok? Nos apoyamos propiamente también de la otra área, que es la auditoría, ¿ok? Porque la auditoría forense, pues, es uno de los tipos que tienen las auditorías. Solo que generalmente a nosotros nos enseñaban de que la auditoría era auditoría interna, auditoría externa, ¿verdad? Pero también existe esta auditoría en el área forense. Se realiza el seguimiento a los estados financieros de la empresa, que es lo que veíamos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que conseguir, estados financieros, tenerlos ya sea en físico o en digital, de los años o del año en el cual se presume existió ese delito, ¿ok?
Entonces, al tener los estados financieros es donde tenemos que empezar a hacer ese análisis. El análisis de estado financiero en este caso no es un análisis como el que se ve solo contablemente, que se aplicar análisis de liquidez, de la prueba del ácido, suprecio, no. Básicamente es corroborar, repito, lo que está allí con lo que realmente se ha evidenciado. Ok, si a mí me dicen en el estado financiero que hubo una utilidad de X cantidad, verificar que esa utilidad realmente existió en ese momento, ok, en una cuenta bancaria, en efectivo, qué sé yo, ¿ok? Que lo que se está reflejando en inventarios realmente exista en inventarios, que lo que se refleja en ingresos extraordinarios realmente haya estado en ingresos extraordinarios, ¿ok? Es decir, una verificación detallada de los valores que se generaron allí en los estados financieros de la empresa. Sobre todo cuando el delito puede ser por enriquecimiento ilícito, ¿sí? Pues tomar en cuenta mucho esa cuenta de ingresos, ¿ok? ¿De dónde provienen? Es decir, esos ingresos. Bien. Eh, Siguiendo lo establecido por las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Básicamente es eso, ¿ok? Sin embargo, a tipo informal, ¿ok? En cualquier empresa, lo ideal simplemente es esto, ¿ok? Revisar las cuentas en específico y irnos a de dónde vienen estos ingresos, se reflejaron correctamente, realmente los ingresos que están aquí están reflejados también en las cuentas, en los estados de cuenta, en los cierres de punto, están reflejados en los ingresos en efectivo, están reflejados en lo que se declaró ante las entes gubernamentales o fiscales, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que ir haciéndose su comparación. Igual los gastos, los costos, lo que tengo reflejado allí, todo debe tener la factura, el soporte. Si ingresó esa cantidad de material, eso tiene que estar entonces en físico, tiene que haber un registro de ingreso en el inventario, tiene que tener un registro de egreso también, cuándo salió, quién lo sacó. Sí, todas esas cosas tienen que estar soportadas. Bien. Y pues básicamente nos apoyamos claramente de la contabilidad, ¿ok? Pues de esos procedimientos ya contables, como por ejemplo, que se analizan y estudian con detenimiento procesos contables, operaciones comerciales, de acuerdo con los reglamentos contables vigentes. Y también con los reglamentos, dentro de esto, pues es la parte también tributaria que tiene que cumplir la empresa propiamente. Bien. Entonces, en conclusión, tenemos herramientas en las series procedimentales. Básicamente hay tres procedimientos. Procedimientos jurídicos porque se apoya del área del derecho, procedimientos auditables o de auditoría porque se apoya de esa área y procedimientos propiamente contables. Bien, ok. Otro aspecto importante, aquí las tenemos, las fases de la auditoría forense. Primero, planear, ¿ok? Planificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta planificación? Identificar los riesgos e indicadores de fraude. Es decir, viene una hipótesis, viene un supuesto, ¿ok? En donde nosotros decimos, bueno, básicamente creemos que está pasando X situación. Entonces nosotros somos capaces de identificar qué riesgos le va a traer a la empresa o qué riesgos le trajo a la empresa este presunto delito. Y posteriormente, pues entonces medir los indicadores de fraude, dónde pudo estar específicamente en los estados financieros ese fraude o ese enriquecimiento ilícito, cómo se manejó, ¿ok? O si es un lavado de dinero, cómo se llevó a cabo. Bien, entonces esos son los indicadores de fraude principales que nosotros vamos a manejar allí en esta etapa de planificación. Bien. Después vamos a desarrollar propiamente el programa. Entonces, es la definición y tipificación. Lo que veíamos anteriormente, el procedimiento jurídico. Aquí entra el procedimiento jurídico, porque tengo que ya, además de definirlo, es decir, cómo lo define también la ley, ¿ok? Cómo está estipulado en la ley, lo tipifico, lo segmento, ¿ok? Si es un fraude, bueno, en la ley se establece la conceptualización de fraude, bien, y posteriormente, ¿qué tipos de fraude establece la ley? Por eso, repito, es importante nosotros apoyarnos claramente en nuestras leyes. En nuestro caso, podemos ir también al Código Orgánico Procesal Penal en materia de este tipo de fraudes, pero también hay que apoyarnos del Código de Comercio. ¿Ok? Ambos van a permitir, pues, hacer ese híbrido para nosotros conocer realmente qué es correcto en materia comercial, qué no lo es, y por supuesto también qué está contemplado desde la parte de las penas o qué se puede considerar ya un delito dentro del área procesal penal.
Comunicación de los resultados. Entonces, en esta comunicación, pues ya es propiamente cuando nosotros presentamos el informe técnico. ¿Ok? Y ya vamos a ver cómo se estructuraría ese informe técnico. Ya es aquí cuando nosotros decimos, bueno, mire, lo que se consiguió es esto. ¿Ok? Empezamos a planificar. En esa planificación involucramos a las áreas competentes de la empresa. Esta planificación también tiene que ser haciendo entrevistas, preguntas al personal, ok, recaudando de cierta manera estos indicadores para después definir, tipificar el hecho y por último, pues ya informar lo que se consiguió. Es decir, como quien dice, esto es lo que existe, esto es lo que hay en la empresa a tal fecha. Y posteriormente, pues viene la frase de control, que es el seguimiento y monitoreo, donde se trata de confirmar lo que yo consideré. Si es posible, y si se confirma lo que yo consideré, es aquí cuando ya empieza o pasa a una fase propiamente legal, que sería eh, la denuncia formal, en este caso, por ejemplo, ante el Ministerio Público, y ya empieza el proceso penal a rodar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, profe, ¿Ya hizo la tarea? estoy escribiendo. Ok, vamos a ver por aquí. Bien, en esta fase pues está como más desarrollado cada etapa, ¿sí? Vamos a verlo a grosso modo. Usted lo puede leer detalladamente para que pero es básicamente lo que le expliqué en forma general, ¿ok? Planeación, es decir, el personal, ¿ven? ¿Qué es lo que le decía? Hay que tener, preguntar y hacer entrevistas con las personas, pero el detalle aquí es que hay que saber también con quién se tiene que hacer este proceso, ¿no? No es llamar a toda la empresa, ni tampoco como quien dice empezar a hacer esos comentarios de pasillo ni pasar por todo, no. Simplemente es saber qué personal se ve involucrado en los procesos administrativos, en los procesos contables, y de esa manera, poco a poco, ahí es donde tenemos que tener esa suspicacia de cómo ir tomando la información, de a quién le vamos preguntando, de quién vamos interrogando, y de esa manera ir pues recaudando información. Por ejemplo, fíjese, en este caso nos habla también de que hay que estudiar esas conductas sospechosas, en principio, que a veces tienden a ser más bien muy evidentes, del cambio hasta de comportamiento de una persona. Porque aquí nos dice, dentro de estos comportamientos puede ser la evasión de los controles, vacaciones no tomadas, lujos y estilos de vida costosos, como esas personas que hoy estaban agarraban un transporte público y el día de mañana usted los ve con una Forerunner, ¿no? Entonces usted dice, uy, pero ¿cómo con un sueldo de este tipo, sí? Pero ya eso simplemente es la hipótesis, ¿verdad? Es en ese momento, pues, la inferencia de lo que pudiese estar ocurriendo. Pero por eso se hace esa indagación. Se hacen aspectos comerciales y financieros, que es lo que decíamos, ¿no? Si todo está registrado, hay facturas, hay un procedimiento, realmente hubo seguimiento por parte del personal encargado, y la parte estructural también, que es básicamente donde nosotros vemos es la comparación, eso, de los ingresos hasta con el objeto comercial de mi empresa, porque a veces pueden ser errores, ¿no? O errores o omisiones profesionales, ¿sí? Por cierto desconocimiento, vamos a decir. Pero a veces es donde no. Entonces allí donde hay que tener cuidado, porque cuando hacemos la pregunta ¿de dónde provienen estos ingresos? Y nos empiezan a decir, no, bueno, eso es porque vendimos 3 vehículos de la empresa. Y resulta que a lo mejor esos ingresos no pueden ser considerados ingresos ordinarios porque el objeto comercial de la empresa no es vender carros. Entonces yo empecé a reflejar unos ingresos en una cuenta en donde no debo hacerlo. O a lo mejor la empresa por X situación empezó a vender otros productos que no estaban legalmente en su registro comercial, en su objeto comercial, y entonces desde allí los empezó a reflejar como ingresos y la cosa se empieza a complicar. Por eso hay que saber reflejar y colocar allí en los estados financieros los montos que realmente provienen de los hechos, primero, lícitos, y segundo, que tengan relación con el objeto comercial. Porque de lo contrario, recordemos que hay una cuenta que se llama ingresos extraordinarios. Entonces, allí a lo mejor pudiésemos colocar algunos ingresos
precisamente que no están dentro del todo del objeto comercial, pero que esto tampoco puede ser recurrente, porque a veces observamos empresas en donde los ingresos extraordinarios mensuales tienden a ser mucho más rentables y mucho más altos que los mismos ingresos ordinarios, y eso no es normal. ¿Ok? Tampoco debe ser normal. Entonces, esas cosas es lo que se mira dentro de la estructura. Culturales, pues ya más es a la parte de la misma cultura organizacional y la cultura dentro de donde está también ubicada la empresa, porque a veces la misma comunidad nos puede dar información del mismo hecho, ¿ok? Del mismo comportamiento, de lo mismo que ha observado allí, ¿ok? Materialidad dentro de esta planificación y los mismos controles. Cuando hablamos de estos controles es porque pues la recomendación es apoyarnos de esas tecnologías de información y comunicación porque los sistemas de cierta manera pues nos apoyan, ¿no? Nos tratan de apoyar o nos dan información un poco más detallada, un poco más confiable de lo que a lo mejor pudiese dar el ser humano de por sí. Sabemos que también estos sistemas son de cierta manera manipulables y pues pero hay que apoyarnos de estos controles bajo las tecnologías de información y comunicación en recomendación. El desarrollo del programa nos decía primero hay que tipificar el fraude. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es donde quedaba allí la duda, pues por eso nos recomienda que es importante la NIA 240, la norma internacional de auditoría. También esa está allí, tú la puedes buscar y de esa manera nos clasifica la tipología, esa tipificación del fraude para que estemos claros qué tipo de fraude se realizó. ¿Ok? Por eso hablamos de que en la medida de que se identifican esos factores de riesgo del fraude como hechos que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión, se propicia la oportunidad para cometer un fraude. ¿Ok? ¿Qué es importante aquí? Registrar con detalle la situación y los hechos que han ocurrido. Y esto tiende a ser de verdad muy, muy importante, porque esto te va a permitir, en tal caso, al introducir la denuncia ante el Ministerio Público, que también se haga bajo los canales regulares y siguiendo realmente los hechos ocurridos. Porque a veces hacemos una denuncia con hechos que no ocurrieron y puede ser la persona culpable, puede ser la persona que cometió el delito, pero nosotros se introduce un documento con ciertas palabras y con cierta descripción de algo que a lo mejor no ocurrió y eso ya hace que la otra persona sea inocente porque lo que estamos declarando allí no es lo que realmente ocurrió. ¿Ok? Y tendríamos que entonces, en ese caso, volver a hacer otra denuncia por los hechos que realmente ocurrieron y bueno, se podrá imaginar lo que transversa en este caso la información. ¿Ok? Bien, recopilación de evidencias, como veíamos, ¿ok? La cadena de custodia de la documentación. Esto también es muy, muy importante. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, no es otra cosa, ¿ok? Que tratar de que demostremos la autenticidad de esas pruebas, de que realmente no hubo tampoco manipulación en las pruebas que se encontraron, porque a veces encontramos X cantidad de pruebas, las guardamos en un sitio donde no debe ser, con condiciones que no deben ser y son fácilmente manipulables por cualquier persona y de esa manera entonces se pierde ya la veracidad de la información que tiene allí y por lo tanto se puede caer este proceso de auditoría forense, ¿ok? Evaluación de evidencias e indicios, pues allí nos vamos a guiar es de las mismas normas internacionales de auditoría, pero la 520, en donde se establece la guía para la aplicación de estos procedimientos de revisión analítica de las pruebas y de las evidencias, ¿ok? Y pues ya la elaboración del informe, ¿ok? Que es la etapa final donde se elabora un informe preciso y detallado con la mayor claridad posible, en donde se explican los procedimientos y lo que se hizo, ¿no? Propiamente. Bajo qué procedimientos, bajo qué normativa estamos sustentando esa información y se describen pues los fraudes cometidos, y ya en el caso del rol del contador haciendo esta fase, pues es importante proponer medidas para mejorar esta situación financiera en una empresa. ¿Ok? Bien, la evaluación, que es la última fase, pues es hacer un seguimiento periódico, es decir, si la situación es bastante grave, esto pudiese ser semanal, esa periodicidad. Si la situación es simplemente una leve sospecha, está iniciando, podemos hacerlo a lo mejor quincenal o mensual, es decir, la periodicidad dependerá de la tipificación del fraude que hemos hecho en la primera fase y de qué tanto riesgo corre la empresa en función de ese tipo de delito o de fraude. ¿Ok? Ok, igual que seguimiento y monitoreo, es la misma etapa. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
Ya esto es un caso propiamente práctico para que usted vea cómo se hizo. Bien, por eso se lo recomendaría allí como tal. Bien, entonces, esa es la fase, ¿sí, Maite? Por eso también le recomendaba de que en la última actividad trataras de que hicieras una guía como esta, donde tú nos muestres, por ejemplo, cómo harías la planeación, cómo harías entonces esa parte, y explicando detalladamente cómo vas a ir desarrollando esa planeación, ¿ok? A qué personas tomarías en cuenta, qué aspectos comerciales tiene la empresa, cuáles son los estructurales, si hay aspectos culturales también que involucren, es decir, ¿ok? ¿Cómo desarrollarías el programa? ¿Cuál es la tipificación del fraude de acuerdo a esta norma? Es decir, vas a ir desarrollando cada una de estas etapas, pero aplicada a un caso. Bien, ok, cerremos aquí. Ahora vámonos para acá. Bien, entonces mira por ejemplo en este otro caso, que es lo que quiero que revisemos el material que tienes allí. Aquí ya es propiamente un trabajo de grado, esta ya es la parte de investigación. ¿Qué se hizo aquí? La contabilidad forense como herramienta para la prevención de fraudes y delitos financieros económicos en las empresas de X lugar. ¿Ok? Entonces, es aquí en donde de manera investigativa nosotros podemos ver que la contabilidad forense efectivamente puede prevenir los fraudes y delitos financieros. Porque también uno de los problemas que se pueden observar es que las empresas permiten que esto llegue al final. O sea, ya cuando se consume rápidamente el delito, entonces es allí en donde ellas empiezan a tomar acciones o en donde nos empezamos a decir, no, pero ya la cosa es distinta. Cuando realmente tenemos que hacerlo es antes, en la prevención. Realmente por eso se deben estar haciendo claramente auditorías tanto interna como externa, pero no está de más aplicar herramientas para prevenir fraudes propiamente o delitos financieros en los cuales se van a ver implicada la empresa. Y también entender conceptualmente que estos delitos financieros o fraudes no solamente los cometen el personal propiamente, sino a veces los mismos dueños, ¿ok? Están implicados dentro de estos delitos y al contrario, si tú, por ejemplo, eres la contadora de esa empresa, tienes que entonces estar alerta de cómo poder salvaguardar tu integridad y salvaguardarte a ti como persona ante estos mismos hechos. ¿Ok? Porque a veces ocurre eso. Los dueños te empiezan a dar ciertos lineamientos que no son favorables, que usted sabe que no están enmarcados dentro de la ley, pero a lo mejor usted firma, usted avala, usted continúa haciendo una serie de cosas que al fin y al cabo también va a terminar implicada el momento en que se descubra ese delito o ese hecho. ¿Ok? Bien. Vamos de nuevo. Eso es lo que vas a conseguir aquí, ¿ven? Esa parte conceptual. Y aquí están los otros dos, ¿ok? Ajá. Aquí hay otro recurso que ya, ajá, no, ya es este mismo. Aquí. Bien, ok. Y aquí, en esta que dice unidad 3 ya es propiamente para que tú veas es la relación histórica que ha tenido la contabilidad forense, porque pues tampoco es un secreto que no es algo que esté claramente identificado, es decir, que podamos decir, mire, realmente surgió en esta fecha bajo ciertos análisis, ¿ok? O bajo ciertos parámetros, la descubrió X persona, no está muy clara esta reseña histórica de la contabilidad forense, ¿bien? Pero, sin embargo, sabemos que se aplicó, por ejemplo, fíjate, desde que se crea el Código Hammurabi de Babilonia en el año 1692 antes de Cristo. ¿Ok? Porque claramente también desde que se empiezan a aplicar ciertas sentencias y normalización de conductas que no eran deseables, ¿ok? Se empieza a normalizar también cómo se iba a sentenciar o a penar a las personas que cometieran a lo mejor delitos en esta área de cierta forma, pues allí se puede presumir que ya la contabilidad forense empíricamente estaba enmarcada en estos procesos. ¿Ok? Em, ¿Cómo la podemos definir claramente? Como una ciencia que permite reunir y presentar información contable, financiera, legal y administrativa. Y eso es importante también. Contable, porque
se rige de todos esos procedimientos contables que hemos estudiado. Financiera es porque ya estudiamos el manejo del dinero propiamente, cómo se manejó, cómo se maneja el dinero, ¿ok? Legal porque ya vimos que tenemos que estar manejando contablemente y financieramente todo dentro de la ley, desde que está el registro del acta constitutiva de la empresa, de los objetos o razón social, desde allí tenemos que ir enmarcando todos estos procedimientos financieros y contables dentro de la ley y la parte administrativa del mismo modo, ¿ok? Que ya es esa gestión entre planificar, organizar, dirigir y controlar esos mismos procesos que tiene una empresa cualquiera, ¿ok? ¿Qué nos provee la contabilidad forense? Un análisis contable que será aceptado en este caso por la Corte. ¿Ok? Es decir, ya en el juicio, y que formará parte del debate o finalmente del dictamen de la sentencia contra los culpables de un crimen económico. ¿Ve? La investigación será obligatoria dependiendo de el tipo de fraude, el entorno en el que fue cometido y la legislación aplicable. ¿Ok? Por eso esto depende pues, de cada país, sobre todo, no solo por el tipo de fraude, sino por la legislación aplicable. ¿Ok? Ok, aquí hay más contenido y aquí está. Otra de las partes es las causas de origen. La relación entre los términos contables y de auditoría con lo forense, pues es íntimamente, es estrecha cuando se habla de evidencias del tipo penal. Por lo tanto, se define inicialmente la auditoría forense como una auditoría especializada en descubrir fraudes y delitos en cualquier institución pública o privada. Por eso también esto pues tiende a ser un estudio especializado. No cualquier persona puede entrar a auditar en materia forense, ¿ok? No cualquier contador se especializa en esta área. Es por eso que lo ideal sería una persona que tuviese el conocimiento contable y legal. Por ejemplo, un abogado que también sea contador o un contador que sea abogado. Sería excelente para este tipo de cargos porque maneja pues las dos áreas específicas, ¿ok? También estudia las consecuencias de hechos que pueden ser delictivos o no, ¿ok? Para aportar al juez las pruebas en donde se involucran registros de contabilidad, pruebas de cualquier aspecto técnico o científico que sean importantes, ¿ok? Comportamientos del personal, avalúo, como veíamos, de cualquier cuenta contable. Esta disciplina es de carácter penal debido a su origen de orden procesal y penal porque su aplicación científica contribuye para conocer hechos y llegar a las penalidades determinadas, es decir, a la verdad, llegar a la verdad del hecho delictivo en materia financiera o económica. ¿Ok? Sin embargo, nosotros somos a veces humanos, y se trata de que el aspecto penal, pues a lo mejor sea la última instancia a la cual recurrir, siempre y cuando sean a veces aspectos internos, ¿no? Porque ya cuando tiene que ver, por ejemplo, con materia de evasión de impuestos, con materia de enriquecimiento ilícito, ok, ya eso sí pasa a manos propiamente del Estado al momento de hacer esa denuncia. ¿Ok? O esa presunción del delito, y pues ya eso se escapa, como que dice las manos. Si ya depende de la empresa hacer la denuncia o no, pues a veces se trata es de clarificar los hechos y que la solución sea lo más eh, conciliada posible entre las partes, ¿ok? Eso pues es uno, pero nos tenemos que dar cuenta que básicamente al decir, mire, va a venir un auditor forense o esto ya entra en materia de la contabilidad forense es porque tiene íntima relación con el aspecto legal y penal. ¿Ok? Ya la cosa se empieza a complicar. Por eso no es igual a hablar de una auditoría interna o una auditoría externa común, ¿sí? O rutinaria que se puede hacer en una empresa. No, no es lo mismo. Campos de acción. El rol principal de la contabilidad forense trata de la aplicación del estudio de hechos financieros a problemas legales, asistiendo a las compañías en la identificación de las áreas claves de inseguridad, ¿ok? Es decir, donde hay mayor vulnerabilidad para cometer este tipo de delitos. El contador forense va más allá de la evidencia de auditoría y de la seguridad razonable. ¿Qué es lo que hace entonces? Evalúa e investiga al 100%. ¿Ok? Centrándose en el hecho ilícito y en la mala fe de las personas. Involucra por lo menos análisis y cuantificación de pérdidas e investigaciones. ¿Ok? Y lo importante es esto, se diferencia de la auditoría tradicional en que se sustenta en la buena fe.
en el negocio en marcha y en la evidencia para obtener una seguridad razonable. Es decir, la auditoría tradicional, pues no llega desde el principio creyendo que hay algo negativo, ¿verdad? Cuando hacemos una auditoría interna o externa, nos mandan a hacer una auditoría externa, nosotros no llegamos con la intención de que todo, de que hay algo malo, simplemente de hacer una verificación, una revisión bajo unos estándares, bajo un modelo, un checklist, un instrumento, ¿ok? Y con base a esa situación se trata es de mejorar los procesos, de igualmente preparar un informe de auditoría, pero con esos resultados buscar la mejora de esos procesos. Mientras que ya aquí no, aquí en la auditoría forense la cosa ya es de que se está haciendo una presunción de un delito, que la situación pues ya es mala fe de las personas o un hecho ilícito. ¿Ok? Porque ya aquí no podemos decir de que no, lo que pasa es que yo... eh, cometí un hurto de $30.000 porque fue un error, un clic en la cuenta que no era, ¿no? No podemos decir esa situación. Entonces, es porque realmente había una mala fe de las personas que están involucradas en ese hecho. ¿Ok? Bien, vamos a ver claramente. Lo que es fraude puede ser una revelación financiera engañosa, una malversación de activos, ¿ok? Esos son una de las tipologías de esos fraudes, ¿ok? Otro puede ser un fraude corporativo, bien, que puede llevar a cabo por prestamistas, inversionistas, los mismos dueños, accionistas, o por el mismo poder público, ¿ok? O el Estado como tal. Em, Aquí vemos es la parte de cómo darnos cuenta si la empresa de cierta manera genera una apariencia de fortaleza financiera o genera una apariencia de debilidad financiera. ¿Cómo podemos identificar si la empresa genera una fortaleza financiera? Porque en el mercado de valores se encuentra activo, es decir, la empresa incursiona en este mercado de valores, la empresa está cotizada en la bolsa, la empresa tiene una administración tributaria fuerte, y la carga tributaria entre el costo y beneficio es razonable, es decir, que pues paga una cantidad de impuestos razonable al Estado, ¿ok? Para aparentar fortaleza financiera, las empresas fraudulentas tienden a sobrevalorar los activos, los ingresos. Entonces, es lo que te decía, estas son las partidas esenciales. Y si te das cuenta, son partidas que están en los estados financieros, porque los activos y pasivos, ¿dónde van a estar? En el estado de situación financiera. Y los ingresos y los gastos van a estar en el estado de resultados. ¿Ves? Y por eso esto que vemos aquí de apariencia y fortaleza son como algunas claves de que ella está diciendo, no, mire, nosotros estamos súper bien, porque es que ese es el problema, no es que estamos cometiendo un delito en enriquecimiento ilícito, sino que, mire, tenemos mercado de valores, estamos incursionando en la bolsa, pagamos impuestos, pagamos bastantes impuestos, ¿sí? Pero entonces también cuando vemos el análisis, estamos sobrevalorando los activos, estamos sobrevalorando los ingresos, estamos sobrevalorando los pasivos, los gastos. ¿Ve? La otra fase es aparentar debilidad financiera. Entonces es lo mismo como queriendo decir al contrario, no, mire, nuestra empresa está es en quiebra, pero no estamos es evadiendo impuestos. ¿Ok? Porque todos esos ingresos entonces no se están declarando. Por eso mostramos es que en el mercado de valores la empresa no se refleja, son empresas de tipo familiar, hay una administración tributaria débil y la carga tributaria precisamente es irrazonable, ¿no? Entonces allí lo que hacen este tipo de empresas es subvalorar, pero solamente en este caso es pasivos gastos. Es decir, aquí lo vemos siempre por debajo. Por ejemplo, los pasivos no, miren, los gastos los colocan muy por encima de los ingresos para que realmente a veces nos dé siempre pérdida, pérdida del ejercicio, una ganancia muy mínima. Los gastos lo mismo, los inflan para que eso cuadre, los activos los disminuyen y los ingresos los disminuyen. Mientras que aquí, cuando aparentan fortalezas, al contrario, los activos los aumentan, los ingresos los aumentan y pasivos y gastos los mantienen de forma razonable o a veces los disminuyen. ¿Ok? Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de escándalos reales en el aspecto contable, como Parmalat en Italia, Enron en USA, que este Enron, fíjate que es el que vamos a estudiar en la primera actividad, ¿sí? Que es el caso Enron en USA. WorldCom, Royal Air, Tyco, Global Crossing, Petrolera Yuca, fíjense que por lo menos no hay ninguna en Venezuela, ¿verdad? No, ¿por qué Al será? menos, al menos en este estudio. Pero bueno. Y eso sería básicamente lo que vamos a conversar hoy. ¿Alguna pregunta? Pues en sí este tipo de auditor forense me parece que en sí
la propia empresa no lo buscaría o no sé. No, 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 claro. Esto sí es totalmente externo. Ujú, correcto. Claro, esto Ok, depende de que si ok. el fraude se está cometiendo por parte del personal interno de la empresa, pues ahí sí, los dueños, la empresa tiene que Ujú. buscar externo. Y si es ya de la parte pública, es decir, que el Estado está haciendo la denuncia con respecto a esa empresa, pues efectivamente el Estado es el que selecciona al auditor y él es el que va a ir a realizar esta verificación. Ujú. Es decir, en cualquier Ah, caso, como usted lo ok. comenta, siempre es externo al hecho. ¿Ok? Ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, por los momentos bien. Ujú. ¿Todo bien? Ah, bueno, Sí. entonces me contenta eso entonces. Cualquier duda, pues se comunica conmigo, ¿bien? Y bueno, le deseo éxitos en esta primera actividad, espero que ya mañana esté lista. Y cualquier duda, pues Muchas gracias, profe. bueno, feliz fin de semana, Maite, Mm. cuídese.